Mientras que damos vuelta a la pizarra, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 4 y el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Todos conocemos, creo que todos conocemos este texto en algún momento determinado de nuestra vida, en algún momento se nos ha dicho, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Pero vamos a leerlo nuevamente. Capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tenemos? Quizás sea el libro más difícil de encontrar porque no los utilizamos tan a menudo, ¿verdad? Dice así, leemos todos juntos, a una voz. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces ese es el problema que más tenemos los creyentes, ¿verdad? Un conocimiento espiritual del plan y de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, estamos teniendo estos mensajes en estas semanas, donde una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es poner el fundamento, y poner un fundamento sólido en nuestra vida. Por eso es tan importante que pongamos los principios bien puestos, para que podamos crecer correctamente. Un evangelista debe de comenzar siempre correctamente todas las cosas. Es muy importante. Por eso muchas veces vemos, hay veces que parece que fracasan las cosas. No es que las cosas fracasen, simplemente es que Dios las para, Dios las quita para que volvamos a poner nuevamente el fundamento correcto. ¿Por qué es importante esto? Mira la estrategia del diablo. ¿Cuál es la primera estrategia de Satanás? Vosotros, dice la palabra, sois personas muy importantes. ¿No? ¿Alguien me dice amén? La palabra dice, sois muy apreciados por Dios. Sois muy valiosos para Dios. ¿Amén? No veo yo mucho ánimo en esta mañana. No veo mucho entusiasmo en esta mañana. Sois muy valiosos para Dios. Sois muy apreciados para Dios. La Biblia dice que somos muy importantes. En Isaías 41 dice que somos personas muy preciosas, como un tesoro. Amén. Por eso es tan bueno cuando los matrimonios se miran unos a otros y se dicen, eres un tesoro. En los creyentes esto es literal, es verdad. Sois un tesoro de verdad. Dios dice que sois un tesoro, que sois importantes. Pero Satanás nos engaña para hacernos creer que no lo somos. Que no somos importantes. Nos hace ver como muy pequeños, muy insignificantes, como cualquier cosa. La segunda estrategia de Satanás es que comencemos incorrectamente las cosas. Parece que da igual, de cualquier manera sirve. Pero lo que vemos es que si empezamos de una forma incorrecta, los creyentes, los discípulos, los evangelistas, nunca podrán usar su fuerza. No podrán utilizar la fuerza y el poder. Y si esto es así, y si no podemos utilizar la fuerza, significa que el deseo de Dios no se cumple. Significa el plan de Dios no se cumple. Si empezamos mal, entonces hacemos el cumplimiento del deseo de Satanás. No empezar correctamente. No poner las bases y los fundamentos correctos. Por eso es cómo se debe de comenzar. ¿Cómo debemos de comenzar? El evangelista debe de enraizar profundamente en el Evangelio. Amén. El creyente, el discípulo, debe de enraizar muy profundamente en el Evangelio. ¿Por qué hay que echar raíz dentro del Evangelio? Decíamos la semana pasada, podemos aprender mucho la Biblia. Podemos memorizar muchos textos de la Biblia. Podemos escuchar muchos mensajes bíblicos. En muchos sitios se puede escuchar mensajes bíblicos. Pero ¿por qué es necesario enraizar dentro del Evangelio? Sencillo,
A mí me gustaría, no sé si compartís esta idea conmigo, a mí me gustaría mucho, me hubiera gustado mucho, después de creer en Jesucristo, después de haberme convertido, después de haberme bautizado, ¿verdad? Como hoy los hermanos van a bautizarse. A mí me gustaría decirles a los hermanos que se convierten o a los hermanos que se van a bautizar esta tarde, me hubiera gustado decirles, Miri, no te preocupes, que a partir de ahora no van a venir dificultades. Me gustaría decírselo, pero no estaría diciendo la verdad. Me gustaría deciros, nos convertimos y se acabaron los problemas. Me gustaría poder decir eso, pero no estaría diciendo exactamente la verdad. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros nos hemos convertido, siguen viniendo muchas dificultades a nuestra vida. Me gustaría decir, se acabaron los problemas. Ya no van a venir más dificultades. Me gustaría decirlo, pero no estaría siendo sincero. No es la verdad. No es la verdad, como tampoco decir que no va a venir más persecuciones. No estaría diciendo lo correcto. Nos gustaría que no vinieran, pero vienen. A mí me gustaría que no vinieran persecución. Me gustaría que no vinieran críticas, que no vinieran oposiciones, pero vienen. ¿Verdad? Vienen estas dificultades. Y no solamente dificultades, sino que además una gran tribulación también muchas veces viene a nuestra vida. Me gustaría decir no van a venir, pero es que vienen. Me gusta ver todo esto, es así. Si no vinieran problemas, podría parecer que es muy bueno. Podría parecer que está bien, muy interesante. Si no vinieran dificultades, si no hubiera persecución, si no vinieran grandes tribulaciones, qué bueno sería. Pero hace algunos domingos, Dios nos dijo algo interesante, algo que a mí me llamó mucho la atención. Y decía, persecución, tengo que verlo como el GPS. Es decir, persecución es el camino. Es así. Dios no lo está diciendo de esta manera. Es así. Dios nos dice que es así. Y es cierto que estas cosas pueden venir a los hijos de Dios. Es cierto. Estas cosas vienen a los hijos de Dios. Están viniendo a los hijos de Dios. Un diácono vino con un problema y se le dijo, solamente tienes que orar. Y el diácono un poco enfadado como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que parece que no estoy orando lo suficiente? ¿No oro? Sí, pero ¿con qué estamos orando? ¿Cuál es el título de oración que tenemos? Porque muchas veces o estamos orando para que precisamente estas cosas no sean un problema para nosotros. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Señor, quítame todo esto. Señor, quítame esta situación. Señor, quítame aquello que me molesta. Ay, Señor, tengo una dificultad. ¿Por qué no me la quitas? Estamos orando simplemente en base a mi necesidad. Pero no estamos orando conforme el plan oculto que Dios tiene. Por eso muchas veces no encontramos las respuestas. Por eso muchas veces lo único que hacemos es cuando vienen estas cosas, Señor, dame las respuestas. Y yo les decía yo a los obreros, no estéis esperando respuestas. No oréis solamente diciendo, Señor, a ver cuándo viene la respuesta. Es una palabra que cuando la escuché me llamó mucho la atención. Si oramos, ¿cómo no esperar las respuestas? No, simplemente tú tienes que disfrutar de que tú tienes la vida de evangelista. No esperes ninguna otra cosa más. Las respuestas son cosa de Dios. El fruto es cosa de Dios. Tú no debes de esperar el fruto, simplemente tienes que vivir la vida de evangelista, no importando las dificultades, o si hay persecución, o si hay tribulación en la vida. Yo tengo que tener como una convicción en mi vida lo que yo soy. Lo importante es lo que yo soy, no las dificultades o los problemas. No tiene que ver nada de eso conmigo. Yo quiero orar para que pueda trascender estas circunstancias. Yo quiero orar, Señor, para que yo pueda trascender por encima de todas estas cosas. Por eso el pastor Río esta semana de atrás estaba dando una palabra muy importante y que la he escuchado ya varias veces. ¿Qué es lo más importante? Hechos 1:3. ¿Qué es lo más importante que nos menciona en Hechos 1:3? El reino de los cielos.
¿Cuál es la respuesta de Dios? Sino que el reino de los cielos se establece donde nosotros estamos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, en vez de esperar que nuestro respaldo sea el reino de los cielos, lo buscamos en otros lugares, lo buscamos en otros lados. Es más, solemos buscar siempre a través de cosas físicas, en vez de estar viendo el reino de los cielos. ¿Qué respuestas nosotros esperamos? Las respuestas físicas. Señor, dame un trabajo. Señor, dame una economía. Señor, dame una salud. Señor, dame unos papeles, o dame esto, o dame lo otro. ¿Qué tipo de respuestas son las que nosotros estamos esperando? Simplemente aquellas que nos puedan sacar de la dificultad del momento. Aquellas que puedan salir de la persecución, aquellas que me hagan salir de la tribulación, pero no estoy esperando que el reino de los cielos se establezca. ¿Y qué es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos? Orad primeramente por el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os será dado por añadidura. Simplemente tenemos que esperar el plan de Dios, porque dentro de ese reino encontramos el plan oculto de Dios. ¿Dios no puede bloquear las dificultades? ¿Dios no puede parar o bloquear la persecución? ¿Dios no puede decir hasta aquí la tribulación? ¿Lo podría hacer o no lo podría hacer? Vivimos en estas dificultades, pero no nos damos cuenta. Dios podía pararlas ahora mismo. ¿Creemos en la soberanía de Dios y en el poder de Dios? Podría hacerlo. Podría hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Sino que además lo permitió para la iglesia primitiva. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió con los 7 remanentes? ¿Lo permitió? ¿Sí o no? ¿Lo permitió o no lo permitió con los 7 remanentes? ¿No lo permitió también incluso, permitió todo esto, aquellos patriarcas de la fe o esos héroes de la fe que tenemos en Hebreos 11, que dice que incluso algunos fueron aserrados y fueron ahorcados y fueron apaleados, fueron apedreados, ¿No Dios permitió todo eso? ¿Por qué fue que Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios permite que estemos pasando por estas dificultades? ¿Por qué Dios permite que nosotros estemos en el momento en el que estamos sufriendo o en dificultades o en tribulación? ¿Por qué Dios lo permite? Porque dentro hay un plan oculto detrás de cada de estas circunstancias. Dios permite todas estas cosas para que el Hijo de Dios pueda descubrir que lo importante es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos quedamos con las cosas físicas. No vemos más allá. La iglesia primitiva entendió esta palabra. La iglesia primitiva que sufrió estas dificultades pudo ver y su oración pudo ser cambiada. ¿Cómo oró la iglesia primitiva? Cuando Pedro, orando, levanta un paralítico en la puerta de la Hermosa. Cuando la gente estaba contenta y feliz porque Dios había obrado un milagro, los fariseos, el Sanedrín, toma a Pedro, lo azota, lo mete en la cárcel. No se te ocurra volver a decir jamás que esto lo has hecho en el nombre de Jesucristo. Cuando es liberado Pedro, Pedro llega al aposento alto, habla con los demás discípulos. ¿Y Pedro qué es lo que dice? Señor, mira cómo se han levantado en contra de tu santo nombre. ¿Qué estaba diciendo? Dificultades, persecución, tribulación, no eran por causa de él, era por causa del nombre de Jesucristo. Pedro no oró diciendo, Señor, que venga un fuego y que asole a todos los fariseos, que venga un fuego y consuma a Herodes. Señor, levanta un ejército y que peleen contra estos gentiles. No dice nada de eso. No ora conforme la persecución, no ora tampoco conforme la dificultad. ¿Qué es lo que oran? Señor, mira, permite que mientras que estos se levantan con dificultades, persecución y tribulación, Señor, permite que nosotros mientras podamos seguir predicando este evangelio con denuedo. Es decir, Señor, no quiero una respuesta de que me saques de este problema. Yo quiero ver tu plan y quiero estar apoyado en el reino de los cielos. No quiero ver otra cosa. No quiero ver otra circunstancia.
Dios permite todas estas cosas para que descubramos el plan oculto que Dios tiene. Tenemos que verlo así. Si vienen todos estos problemas y dificultades, no intentes solucionarlo rápido. No intentes salir de improviso. No busques atajos para salir del problema. No busques medidas humanitarias o humanas. No lo hagas. Búscalo lentamente, despacio, mientras estás orando a Dios. ¿Por qué despacio? ¿Qué significa eso? Significa no pierdas el plan que Dios tiene, la voluntad de Dios para con esto. No permitas salir del problema simplemente por salir de la dificultad, porque con ello estás perdiendo el plan oculto que Dios tiene. ¿Nosotros qué hacemos? Señor, rápido, sácame, quítame este problema. No corras, no tengas prisa. En oración, permite ver cuál es el plan oculto que tiene. Las personas que no están enraizadas en el Evangelio intentan deshacerse de estas cosas rápidamente. Aquellos que no están enraizadas en el Evangelio, enseguida, Señor, quítame el problema. Quítame las dificultades. Si estos son los creyentes, los no creyentes, ¿qué hacen? Buscan soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que busca la gente del mundo? El juego, el sexo, la droga. ¿Qué es lo que busca? Simplemente saciar esas necesidades. Van a adivinos a que le lean el futuro porque quieren encontrar rápido la respuesta. ¡Ay, que alguien me diga la respuesta! Vamos a salir de la crisis, a ver o no, vamos a consultar a alguien. Hoy en día los adivinos no son los chamanes que están escondidos. Hoy en día los adivinos son los grandes economistas, ¿verdad? Hoy queremos hablar del futuro y ¿a quién acudimos? A un economista. Son los chamanes del siglo XXI en nuestra sociedad, ¿verdad? Queremos ver el futuro y acudimos a esta gente. Me voy a comprar una casa, no lo sé, tendré trabajo o no, voy a consultar. Oye, ¿cómo estará la cosa? ¿La crisis se acabará en el 2014 o no? Hemos equivocado. ¿Un hijo de Dios tiene que hacer estas cosas? ¿Un hijo de Dios tiene que también acudir a un chamán para que le diga el futuro? ¿Los hijos de Dios tienen que acudir a estas personas para que le estén diciendo las dificultades que tienen? Una vez me contaron en Corea que un diácono tuvo estas dificultades. Dijo que no importaba cuánto orara, que siempre que oraba, incluso cuanto más orara, no venían respuestas. Se fue a buscar un adivino. Fue a buscar a una persona que le dijera el futuro. La pregunta es, no es que vaya a buscar un adivino. No es esa la cuestión. La cuestión es, ¿cuánto estaría sufriendo esa persona para llegar a esa conclusión? ¿Cuánto estaría sufriendo esa persona para tomar tal decisión que aun siendo diácono fue a acudir a un adivino? ¿Cuánto estaría sufriendo esa persona para hacer esas cosas? ¿Qué significa eso? Significa que no había podido encontrar todavía la respuesta dentro del reino de los cielos. Tiene que buscarla afuera. Significa que no había encontrado la respuesta. Había perdido esto. Se había esforzado mucho. Probablemente se había esforzado mucho para deshacerse de las dificultades, para deshacerse de la tribulación. Se habría esforzado mucho, pero tanto tendría que estar sufriendo que no encontró la respuesta ni el plan de Dios. Tuvo que acudir a un adivino. La cuestión es, ¿qué te dijo el adivino después de estar sufriendo? Porque el adivino le preguntó, ¿tú qué haces aquí? Tú eres creyente. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me vienes a consultar a mí? Si tú eres un diácono. Es que tengo dificultades, no sé cómo salir. ¿Sabéis qué es lo que le dijo el adivino? Solamente tienes que orar. El adivino, solo tienes que orar, le dijo. ¡Cuánta vergüenza no pasaría este hombre! ¡Qué bochorno decir todo esto para llegar a la conclusión que ya tenía al principio! Ora lentamente, ora, busca el plan oculto de Dios. No quieras salir de la dificultad rápidamente, simplemente descubre el plan oculto que Dios tiene para tu vida. No obres, no actúes tratando de deshacerte de todas estas cosas, porque de eso simplemente lo hacen aquellos que no son creyentes, aquellos que no son hijos de Dios, son lo que pretenden. Pero nosotros somos hijos de Dios y somos valiosos para Dios, somos un tesoro para Dios. ¿Por
¿Por qué Dios permite estas cosas? Dios tiene un plan dentro del reino de los cielos para tu vida. No te preocupes. No te preocupes. Todo esto lo encontramos dentro de la palabra. Si nosotros meditamos correctamente en la palabra, si nosotros enraizamos en la palabra, sí o sí recibiremos sanidad. Sí o sí vamos a recibir esa respuesta. Aun cuando yo no busque la respuesta, por cuanto estoy orando dentro del reino de Dios, por cuanto estoy viendo que mi respaldo es el reino de Dios, por cuanto el plan oculto de Dios se va a cumplir, respuestas van a venir a tu vida. Respuestas vendrán a mi vida. No importando dónde yo me encuentre. No importa. Simplemente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aferrándote a la palabra. Y al aferrándonos a esa palabra, los creyentes, los discípulos, pudieron estar perseverando en la oración. Cuando tenemos la palabra y enraizamos en esa palabra, significa yo puedo permanecer, yo puedo estar perseverando en la oración, como hicieron los discípulos en el aposento alto. Simplemente perseveraban en la oración. ¿Qué oración? ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan importante la oración comunitaria? ¿Por qué es tan importante que enraicemos en la palabra para que nosotros podamos orar? Porque todos, cada uno de nosotros tenemos un pensamiento diferente, ¿verdad? Todos tenemos un pensamiento diferente. Si nos pusiéramos ahora a plantearlo y a orar, ¿en qué estaríamos orando? Estaríamos orando conforme a nuestro pensamiento. Pero resulta que el pensamiento de Alex posiblemente a lo mejor no sea el mío. Porque a lo mejor Alex estaba pensando, no, tengo que levantar mi empresa, mi trabajo, mi economía. Voy a orar para que Dios... Pero yo no tengo ni empresa ni economía. Mi oración va a ser diferente a la suya. Va a ser diferente a la de el ama de casa que está en su casa teniendo unas dificultades. Porque su pensamiento está centrado en otra cosa. ¿Cómo podemos entonces estar todos juntos unánimes en la oración si nuestro pensamiento es diferente? Precisamente es que nosotros tenemos que enraizar en el Evangelio, enraizar en la palabra para que nuestra oración esté basada no en nuestro pensamiento, sino en la oración. Para que nuestra oración no esté simplemente centrada en lo que a mí me está moviendo a día de hoy. Porque cuando oramos, ¿en qué oramos? En base a mis dificultades. Ay, en base a que me están persiguiendo. Pero yo no tengo que orar en base a eso, tengo que orar en base al reino de los cielos y al plan de Dios. Por eso es que yo debo de enraizar en el Evangelio, debo de enraizar en la palabra. Por cuanto al enfocarme en la oración, yo puedo estar entonces experimentando la obra que se inició en Hechos 2, la plenitud del Espíritu Santo. Esa obra que nadie puede parar. Esa obra que nadie va a poder detener. Es la obra del viento y del fuego. Al recibir la guía del Espíritu de Dios, entonces, cuando yo empiezo a recibir esa guía y esa dirección, es cuando las respuestas empiezan a venir a nuestra vida. Porque es la obra del Espíritu Santo. No es la obra de tu temor. No es la obra de tu necesidad. No es tu pensamiento. Es el plan de Dios. Es la obra de Dios. Por eso es tan importante que al resultar esto, los hijos de Dios pueden ir, como los discípulos de Romanos 16, pueden ir a la cumbre espiritual. Pueden estar en la cima espiritual. Solo en ese momento. Yo puedo estar en esa cima espiritual, en esa cumbre espiritual. Puede parecer que no es nada. Hay mucha gente que puede pensar, no es tan importante, ya lo sabía. Podemos pensarlo de esta manera, no es tan relevante, ya lo sabía. Pero estas son las armas de los discípulos de Romanos 16. Estas son las armas de Hebreos 11, de esos obreros, de esos líderes, esos héroes de la fe. Son las armas que ellos tenían. Esas son las armas que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que si nosotros seguimos disfrutando de esto, si los discípulos seguían disfrutando de esto, ¿qué hacían con las dificultades?
No importa las dificultades. ¿Qué hicieron con las dificultades? Sus dificultades fueron las alas que les hicieron elevarse por encima de todas las cosas. Lo tomaron como sus alas. Y si venía la persecución, simplemente no pasa nada. La persecución simplemente es una oportunidad que Dios nos está dando para comenzar de nuevo. No pasa nada. Es la oportunidad que Dios nos está dando para que comencemos correctamente dentro del Evangelio. ¿Por qué tiene que venir persecuciones? Porque cuando nosotros nos quedamos estancados o nos quedamos simplemente acomodados, tiene que venir para levantarnos, porque Dios te quiere dar una nueva oportunidad. ¿Qué sería más fácil? Fuera. ¿Qué hizo con el pueblo de Dios que llegaron hasta la puerta de la tierra prometida? Cuando llegaron a Canaán, ¿qué es lo que dijeron estos hombres? ¿Os acordáis? Esos 12 espías, esos 10 espías que volvieron diciendo muchas dificultades, persecuciones, hay gran tribulación. ¿Qué es lo que dijeron? Queremos volvernos hacia atrás, queremos volver ¿a dónde? A mi pasado. Quiero volver a mi celda de Egipto. Quiero volver a entrar a comer mi cebollita, mis cositas así. ¿Qué es lo que dijeron? Queremos volver. ¿Por qué? Señor, somos como langostas. ¿Qué es lo que Dios hizo? Un pueblo, si no sirve, si no estás entendiendo, ¿qué hace? Vuélvete para atrás. ¿Cuántos millones de judíos salieron de Israel, de Egipto? ¿Alguien tiene más o menos una idea? 3.700 menos, yo creo, no tantos. ¿Tú, Deme, recuerdas? Unos 3 millones. $3 millones salieron. ¿Tú te imaginas en aquella época, en el Geral egipcio, 3 millones de judíos muertos en el desierto, fulminados por un rayo del cielo? ¿Cómo caería esa noticia? Fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hizo? Bueno, en vez de ser en un día, lo voy a hacer en 40 años. ¿Resultado cuál es? El mismo. El mismo. Es igual. ¿Queréis volver? Volver. ¿Queréis vivir como esclavos? Vivir como esclavos. ¿Queréis comer cebolla? Comer cebolla. Inflaros a comer cebolla. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Son oportunidades. Hemos fracasado muchas veces. Claro que hemos fracasado. Por eso Dios permite esto. ¿Para qué? Para que volvamos nuevamente a empezar de cero. Para que volvamos nuevamente a volver a empezar. Es la oportunidad que Dios nos da. Es la oportunidad que Dios está poniendo delante de nosotros. ¿Qué ocurre si vienen tribulaciones? Simplemente si vienen esas tribulaciones, simplemente vas a ver la gracia de Dios. Como la has visto hasta el día de hoy. Has estado viendo la gracia de Dios. Todo es por gracia. Hoy nuestros hermanos se van a bajar a las aguas. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque un día recibieron gracia. ¿Por qué nosotros estamos aquí hoy? Porque un día recibimos gracia. Y la recibimos en momentos de mucha tribulación en nuestra vida. Y en ese momento vimos la gracia de Dios. ¿Por qué Dios tiene que permitir las tribulaciones hoy? Para que sigamos viendo la gracia de Dios. Este es el arma más importante para un hijo de Dios que tiene que tener. Este es el arma más poderosa que recibimos. Los evangelistas, los hijos de Dios tienen que experimentar esta verdad. Tienen que vivir esta verdad. No tienen que vivir esperando las respuestas. Tienen que vivir conforme la vida de un evangelista, no importando nada más. Todo lo demás Dios lo pondrá, no te preocupes, no tengas que esforzarte. Y seréis llenos del poder del Espíritu Santo. Seréis testigos. Dios lo hace. No tienes que esforzarte. Es la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos los evangelistas que vamos a disfrutar de esto en el campo. Amén. Somos nosotros los que a través de esta realidad podemos comenzar conociendo el problema espiritual. Si yo no entiendo que esto es un problema espiritual para que el plan de Dios se ocupe y se lleve a cabo, no estaré entendiendo nada de evangelio. Estaré viendo religión. Pero yo tengo que ver la realidad espiritual del evangelio. Tengo que tener el conocimiento espiritual para no perecer como Oseas dice en su palabra.
¿Por qué el pueblo perece? Por falta de este conocimiento del Evangelio, de este conocimiento espiritual del Evangelio. Nos ciega lo físico. Nos ha conquistado la sociedad hoy en día. Nos ciega las cosas físicas. Nos movemos por las cosas físicas. Por las cosas que nos atañen ahora, hoy, en mi vida. No hemos entendido. Necesitamos por eso enfatizar, necesitamos enraizar en el Evangelio. No me conformo con cualquier palabra, yo quiero realmente que mi vida sea una vida conforme el modelo que Dios ha puesto. Hoy les decía a los obreros, necesito tener la vida de evangelista, necesitamos tener la visión correcta, el conocimiento correcto de la palabra. Porque si yo no tengo este conocimiento, por mucho éxito que en mi vida venga, va a ser una catástrofe para mí. Y yo les decía, no pidáis dinero a Dios, no pidáis economía a Dios. Muchos creyentes piden, Señor, dame economía. No es cuestión de la economía. Señor, hazme ser una persona que controle, que domine la economía, que pueda manejar la economía. ¿Por qué? Porque saldrá sola simplemente. Y les ponía ejemplos. Tú fíjate las personas que han tenido una economía, que han recibido una gran economía de golpe. Les ha tocado la lotería, tantos millones. Y yo les decía, si a un miembro de la iglesia nos tocara, cualquiera de nosotros, nos tocara 200 millones de euros, no uno ni dos, 200 millones. Ya especulamos, ¿verdad? Como tenemos, no nos cuesta nada, 200 millones. Y Juan salía automáticamente. Dejarían la iglesia. ¿Verdad? Yo digo, por ahí voy. A lo mejor el primer día no, ni el segundo. Pero pasado el tiempo, no sé. Pero no pongo la mano en el fuego ni por mí mismo. Es decir, no pongo la mano en el fuego. ¿Por qué? Si no sabes controlar la economía te va a controlar a ti. Yo no quiero tener una gran economía, quiero ser una persona que controle la economía. Que yo sepa controlar. El éxito no es cuestión de tener éxito. ¿Cuántas personas han tenido éxito de la noche a la mañana? De pronto les ha venido el éxito porque se han casado con un famoso, porque han fichado por un gran club de fútbol. De pronto han pasado de ser un simple jugador de media, han pasado a un club puntero. Y de pronto, ¿qué ocurrió con esos jugadores? El éxito les vino, no supieron manejarlo. Yo no quiero tener éxito, yo quiero ser una persona que tenga hábitos exitosos. Yo no quiero tener un éxito en sí mismo, porque si me viene el éxito, probablemente me convierta en lo que en los medios televisivos se convierte en un juguete roto. Que de pronto sí, estás en todos los sitios a los días siguientes. Resulta que el éxito te ha desbordado. Tienes que consumir heroína o tienes que consumir otro tipo de drogas. Tienes que estar en el candelero y para estar ahí tienes que hacer cualquier cosa. Tú los ves en televisión. ¿Por qué? El éxito les ha llenado, les ha invadido, les ha golpeado. Yo no quiero tener éxito. Quiero tener los hábitos de una persona exitosa. Por eso los remanentes están entrenando en este sentido. No para tener éxito, sino para que sean personas exitosas. No para que tengan dinero, sino para que sean personas que puedan controlar la economía. Que la economía trabaje para ellos, no ellos para la economía. Tenemos que enseñar a nuestros remanentes que no tienen que trabajar por el dinero. El dinero tiene que trabajar para ellos. Ese es nuestro fracaso muchas veces. Trabajamos por dinero. Ese es el fracaso de nuestra economía. Trabajamos por dinero. Los que tienen éxito, los que tienen grandes fortunas, cualquier biografía te lo podrás leer en cualquier biografía. El dinero trabaja para ellos. Porque tienen hábitos para ello. Necesitamos entender la vida correctamente y tener el modelo de vida exitoso correcto. David confesó que la exaltación y el declive de una persona están en las manos de Dios. El éxito y el fracaso también están en las manos de Dios. El que sea rico o pobre también está en las manos de Dios. Dios todo lo tiene bajo su control. David lo dijo, es la gracia de Dios que me hizo rey. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, es gracia de Dios. Todo lo que tenemos. Si yo puedo estar donde estoy, en el lugar en el que estoy, decía David, es por la gracia de Dios. No es porque sea más inteligente que vosotros. No es porque sea mejor que vosotros. Es la gracia de Dios.
Simplemente tengo que entender esto. Esto es gracia de Dios. El que yo pueda entender esto es gracia de Dios. El que yo pueda entender esta palabra es gracia de Dios. Por eso no puedo enfadarme, decía la semana pasada. No estoy enfadado, a veces hablo así, mi carácter estaba malo. No estoy enfadado, ¿por qué? Porque esto es gracia de Dios. Si no lo entiendes, es porque aún todavía no has recibido la gracia de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Como el niño que se ha hecho caca. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos al niño porque se ha hecho caca o le limpiamos y le ponemos limpio? Hasta que aprenda a hacer sus cositas en un baño. ¿Es así o no? Es la gracia de Dios. Por eso, hermano, tú tienes que ver y tienes que entender la visión del evangelista. Tienes que tener esta visión. Si tú no tienes esta visión y este hábito, por mucho que tú quieras hacer, vas a fracasar. Simplemente tienes que tener esta visión de evangelista. Cuando tú recibas estas respuestas, cuando tú recibas las respuestas, es donde entonces tendrás que tomar las determinaciones y las decisiones en tu vida. No tomes decisiones si no has recibido la respuesta de Dios. No una respuesta cualquiera. La respuesta de Dios. Hasta que tú no entiendas esto, no te muevas. No tomes ninguna decisión. Porque la estarás tomando en conforme a tus dificultades. Y eso te va a llevar a más dificultades todavía. Eso te lleva a la gran tribulación porque estás tomando las decisiones en base a las tribulaciones que estás viviendo en el día de hoy. No conforme el plan de Dios. ¿Dónde te va a llevar eso? A una mayor tribulación. A un mayor fracaso. A un mayor desastre. Simplemente tienes que conectar la respuesta con tu vida. Tienes que conectar la respuesta de Dios con las decisiones que tienes que tomar. Pero no las tomes si antes no has recibido la verdadera respuesta de Dios. Hasta que no entiendas que las dificultades son las alas, hasta que la persecución no es una oportunidad, hasta que no entiendas que la tribulación es para que veas la gracia de Dios, hasta que no entiendas eso, no te muevas. No te muevas. Todavía no has recibido la respuesta de Dios. Porque las respuestas no son físicas, nuevamente lo digo. Pensamos, siempre decimos, he recibido una respuesta de Dios porque me ha tocado la bonoloto. No es esa la respuesta de Dios. Ora con los ojos del evangelista. Cuando tomes decisiones, toma la decisión por causa del evangelio, no por causa de tu dificultad. Toma las decisiones porque eres un evangelista. Hoy leíamos en el texto de Pablo que Pablo, como tenía por costumbre, entraba a las sinagogas. Pablo no entraba a la sinagoga porque, pobrecito Pablo, necesitaba recargar pilas. No entraba en la sinagoga simplemente porque sí. Era porque era su costumbre, era el hábito de ir a proclamar la obra del evangelio. ¿Por qué entraba en las sinagogas? Porque tenía pasión en su corazón. ¿Por qué iba a la sinagoga? Porque veía que los judíos estaban todavía, Hamashiach, a ver cuándo viene el Mesías. Estamos sufriendo en medio de la tribulación hasta que venga el Mesías. Porque estamos en persecuciones hasta que venga el Mesías. Ese era el mensaje del judaísmo. Estamos aquí. Y Pablo, que veía eso, se comía. Y tenía que entrar. Y tenía que decirles, Hamashiach ya ha venido. Jesús es Cristo. No estéis dándole vueltas. No estéis con la persecución, no estéis con las dificultades. Jesús ya es el Cristo, ya ha venido. Ya está entre nosotros, ha venido. Lo han matado, pero ha resucitado. No está en el reino de los cielos solamente, está entre nosotros a través del Espíritu Santo. Dejad de estar mirando las dificultades. Dejad de estar mirando cosas que no son. Conviértelo la oportunidad. Jesús es el Cristo, es la gracia de Dios. Por eso estaban sufriendo, por eso el judaísmo recibe persecución, por eso hasta el día de hoy, están viviendo ahí. Están ahí atados. Hamashiach, a ver cuándo viene el Mesías. Pablo le consumía esa pasión. Era el corazón de Pablo. Y no solamente decía eso, sino que además, no solamente aquí, hasta Roma tengo que llegar con esta palabra. Y cuando llegue a Roma hay un sueño en mi corazón.
¿Sabéis cuál era ese sueño? Tengo que ir a España, a Finisterre. Tengo que llegar, porque había entendido que todo esto era por causa del plan oculto de Dios, que era llevar este evangelio hasta el fin del mundo. Y este era el sueño de Pablo. Yo tengo que llegar hasta lo último de la tierra. Si por causa del plan oculto de Dios yo tengo que pasar por ello, Señor, que estas dificultades se conviertan en alas para poder llegar a cumplir tu plan. Si por causa de este fin del mundo yo tengo que sufrir persecución, lo tomaré como la oportunidad que tú me estás dando. Señor, si por causa de este plan oculto yo tengo que vivir en tribulación, bástate mi gracia, le dijo Pablo. Pablo oró, tengo sufrimiento, tengo enfermedad. Señor, ¿cuándo? 3 veces he orado para que me quites, Señor, este problema. Y Dios le da un mensaje, el mismo. Si la palabra es la misma, no cambia. Bástate mi gracia. Es que sufro mucho. Bástate mi gracia. Amén. Solo a través de la gracia es que el plan de Dios se va a cumplir. Señor, solo tu gracia me es suficiente. Solo mi gracia, solo tu gracia me es válida. No importa lo demás. ¿Qué más da lo demás? Hermanos, no esperes respuestas, simplemente disfruta de la gracia de Dios. No esperes respuestas físicas, simplemente disfruta como un evangelista. No esperes respuesta a Dios, simplemente disfruta de que eres precioso para Dios. Que el diablo no te engañe, ten un comienzo correcto. Eres valioso, eres un tesoro para Dios. Porque Dios cuenta contigo para su plan. ¿Por qué eres tan valioso si somos simplemente vasijas de barro? Si simplemente somos carne, si nos pinchan sangramos. Somos débiles, nos caemos, nos rompemos. Pero Dios ha puesto su gracia en ti. Por eso eres tan valioso. Porque Dios ha determinado que sea a través de vosotros que el plan de Dios se lleve a cabo. Mateo 24:14 es fácil, la visión es fácil, simplemente tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Grandes hombres en la historia se han aferrado a la palabra de Dios. Abraham Lincoln, el expresidente, el 16º presidente de los Estados Unidos, se aferró a una palabra en Gálatas 3:28 en su corazón. Se aferró a esa palabra. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo. Eso fue lo que se agarró, se aferró para abolir la esclavitud. No hay ni esclavo ni libre. Se aferró a esta palabra su vida. Misionero Sanders Sheikh se apoderó de esta palabra. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Y se dedicó a las misiones durante toda su vida en base a esta palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que yo he hecho? Tomando un fundamento. Hechos 27:14. Hechos 27:14. No tengas miedo, Pablo. No tengas miedo. Es la palabra. No tengas miedo. Debes de ser puesto y procesado delante de César. No tengas miedo. Hechos 27:14. No tengas miedo. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Siempre que surge un problema, siempre que surgen las dificultades, siempre que pueda venir cualquier cosa de estas, yo me aferro siempre a esta palabra. Señor, tú has dicho que tú llevarás este evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, tú me has dicho no tengas miedo. Que no tengas miedo, porque yo tengo que estar delante de César. Señor, gracias, porque aun siendo un desastre, porque aun siendo un fracasado, aun siendo lo que sea, soy un evangelista para salvar el mundo. No importa cómo la gente te vea. No importa cómo te veas a ti mismo cuando te mires en el espejo. Tú sigues siendo un evangelista para salvar el mundo. Y como aún estás vivo, por cuanto todavía tú no estás dentro de estos 3 millones de judíos que murieron en el desierto, como estás vivo por causa de este evangelio, es que tú debes de estar delante de César. Tú es que debes de levantarte como ese evangelista. ¿Por qué? Porque estás vivo todavía. Porque estás vivo. Y si estás vivo, porque todavía Dios tiene un plan oculto con tu vida. Si no, ya te hubieras muerto. Como hizo con estos judíos.
Tardó 40 años porque, ¿te imaginas? Dios fulminó 3 millones de judíos de golpe. Hijo, lo voy a hacer poquito a poquito, que pase inadvertido. Muchos de nosotros, muchos creyentes hoy en día están muertos. Todavía no lo saben. Pero ya están muertos. Están 40 años vagando por el desierto con esos 3 millones de judíos. Dios no nos fulmina a los que, para que no se arme un escándalo. Porque algunos iban a decir, el arrebatamiento. No, no es el arrebatamiento, es que Dios los ha quitado porque somos unos inútiles. Dios permite que estemos. Dios nos da la gracia. Y si estamos vivos, para estar delante de César. Para que vivas la vida de evangelista. Sigue la palabra, sigue el pacto de Dios. Amén. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Hay una expresión que decía, no permitas que el perro vuelva a su vómito. No vuelvas para atrás. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a volver para atrás? Ni para echar carrerilla, ¿verdad? Ni para hacer carrerilla vamos para atrás. Somos preciosos para Dios. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo. Aférrate a la palabra de Dios. Yo os bendigo para que en el día de hoy podáis arraigaros en la palabra con completa seguridad. Aferraros a la palabra. Aferraros a la palabra. Salir de esclavitud. Salir del cautiverio. Salir de la colonización de este mundo, el cual nos tiene totalmente encerrados. Encuentra tu visión y el modo de vivir dentro de la palabra de Dios. Planifica tu vida como un gran evangelista que eres. Planifica tu vida. Ten la visión de evangelista. Todavía estás vivo. Caleb con 80 años, Moisés 80 años. Y empezaron sus ministerios con 80 años. A mí me queda mucho hasta los 80. Estoy todavía en el proceso de preparación. Cuando llegue a los 80 comenzaremos a pegar fuerte. Mientras estamos preparándonos la vida de evangelista. Amén. Que Dios os dé gracia en este día, en el cual vamos a tener también un culto especial en esta tarde a las 6 de la tarde, donde vamos a tener el culto de bautismos allí en Torrejón de Velasco. En el boletín viene la dirección. Vamos a tener un día de victoria donde vamos a proclamar la gracia de Jesucristo. Y vamos a ver la gloria de Dios a través también de este culto. Que Dios os bendiga, que Dios os dé gracia, que podáis gozar de Manuel en este día.